Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a dar la clase de neurociencia y metafísica de este maravilloso libro, que es del segundo capítulo, la segunda parte. Y vamos a hablar del síndrome de atención parcial continua. Es un conjunto de síntomas que se originan al forzar al cerebro a hacer muchas cosas a la vez. El cerebro apaga funciones y enciende otras. Apaga y enciende. Apaga y enciende. Si esto es prolongado en el tiempo, aumenta el estrés y reduce la eficiencia. Los neurocientíficos han demostrado que si se hace una sola tarea a la vez, tenemos el 100% de posibilidades de hacerla correctamente. Cuando el cerebro prefrontal se ve desbordado, da la señal de que todo es grave, todo es urgente. Aumenta la secreción de adrenalina y cortisol y se produce un estrés químico con la sensación artificial, que no es real, es artificial, es una sensación de crisis constante, que es lo que vemos en la mayoría de la gente. Cuando las hormonas se agotan, el efecto rebote es la depresión del sistema. Si tú estás pensando en lo que hiciste, no estás en el ahora y te equivocas y sufres. Si estás pensando en lo que vas a hacer, tampoco estás aquí. Te equivocas y sufres. Entonces, la única alternativa posible es vivir el ahora. Si estás descansando, piensas en el trabajo. Y cuando estás en el trabajo, piensas en que tendrás que hacer la comida. Cuando estés comiendo, pensarás en quién va a lavar los platos. Y así se vive con angustia. El ser, en mayúsculas, el ser, es la expresión armónica de una persona que vive en el presente. Por eso es ser y no seré ni fui. Planificar es presente, no es vivir el futuro. Planificar no genera estrés, es asegurar el ahora, un futuro tranquilo, y eso genera dopamina y adrenalina de manera controlada. Eso es el eustrés. Lo contrario de estrés, ¿no? La parte positiva. El estrés es negativo, el eustrés es esa acción que uno tiene, pero positiva. Se planifica para que cada presente que venga sea ordenado y se pueda hacer una cosa por vez sin agobios. Podemos lograr esto con una correcta organización que se propondrá en Dieta Mental en 5 pasos. Vamos a ver el tema de la química del cerebro prefrontal, eje dopamina, adrenalina. Cada parte del cerebro se relaciona a una secreción química más o menos específica. La del cerebro prefrontal se relaciona con el denominado dopamina, adrenalina, relacionado con el estrés. La dopamina es responsable del aprendizaje, el sentido del humor, la atención y la motivación.
La adrenalina, como parte de las hormonas, aumentan la actividad cardíaca y de vasoconstricción. Tanto dopamina como adrenalina son necesarias, pero en dosis justas, para mantener el tono adecuado del cuerpo. Esta activación moderada se conoce como eustrés o estrés positivo, que es lo que mencionamos antes. ¿Quién decide? Ante la pregunta de ¿qué parte de tu cerebro crees que decide? La mayoría de nosotros diríamos que meditamos y reflexionamos antes de tomar una decisión. Por lo que sin duda la tomamos con el cerebro prefrontal, con la razón. Eso es lo que la mayoría piensa. Hemos visto cómo el cerebro prefrontal condiciona nuestra realidad. Pero si pudiéramos hacernos una resonancia nuclear magnética en el momento de tomar una decisión, veríamos cómo, de repente, todas las estructuras del cerebro prefrontal se apagan. Y se iluminan el tálamo, hipotálamo, hipocampo y la amígdala, que pertenecen al cerebro límbico. El 95% de las decisiones se toman con la emoción, no con la razón. La razón se limita a dar la justificación de la decisión que se ha tomado. La razón justifica y concluye la razón justifica y concluye. La emoción actúa. Por ello, los anuncios comerciales están destinados a emocionarnos, no a que pensemos. De la misma manera debemos emocionarnos con lo que hacemos para poder transmitir a los demás esa sensación. Y que sus cerebros elijan hacer lo que es mejor. Para el cerebro es más fácil y económico emocionarse que pensar. El cerebro límbico se desarrolló después que el cerebro atávico y antes que el córtex, hace 200 millones de años. Es similar al cerebro de los mamíferos. Su secreción de sustancias químicas está determinada en gran medida por el eje serotonina-melatonina. El cerebro límbico es el gestor de la emoción, que vive del latín emotion. La emoción y el sentimiento no son lo mismo. Las emociones son reacciones fisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo. Cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante, producen una secreción química que altera el organismo y el estado de atención. Por ejemplo, si una persona tiene un recuerdo, el cerebro tiene una sensación química que le produce un alteramiento, una sensación. Si uno la toma y se apropia de esa sensación y es negativa, produce un mayor problema. Por eso, en meditación continuamente nos están pidiendo que no reaccionemos ante esas sensaciones. Como que la ignoremos. Exacto. Dejarla pasar. Dejarla pasar. Los sentimientos son el resultado de las emociones
que podemos expresar con palabras, gestos y acciones. Si tú estás muy emocionado o emocionado negativamente, estás químicamente alterado y desatento. Sí. Las emociones no se pueden reprimir. Cuando uno intenta reprimirlas, es peor, es como una lucha. Y eso es dañino. Pero sí puedes controlar los sentimientos mediante la observación. Cuando tú observas las emociones, controlas los sentimientos, porque estos son el producto de las emociones. El tema es que no observamos suficientemente nuestras emociones y por lo tanto dejamos que los sentimientos se gesten de manera automática. O sea que uno, si no se observa, actúa en forma automática. ¿Para dónde va? Para acá, para allá, negativo, positivo, o como el externo nos refleje. Entonces, es por eso que es tan importante la autoobservación, para darnos cuenta de nuestras emociones que no debemos reprimir ni luchar, sino las vamos dejando pasar, las observamos y de esa manera controlamos nuestros sentimientos. ¿Para qué? Viene una persona, nos dice algo que no nos gusta, lo primero que hace el cerebro es reaccionar en devolvérsela, ataca. Eso es lo que se hace automáticamente. Entonces, en vez de reaccionar, como no lo tomamos en forma personal, entendemos que esa persona está alterada y es libre de pensar lo que y es quiera. libre, a mí no me llega. Entonces, si yo me veo y me observo, no me afecta, no reacciono y dejo pasar que esa persona no me afecte. Que siga pensando lo que ella quiere. Exacto. Cuando estás teniendo muchos estímulos emocionales, ya sean emociones positivas o cuando estás irritado o muy triste, la amígdala está muy encendida. Pero eso no es bueno, porque estás secretando cortisol y adrenalina en exceso, lo que no te permite tomar decisiones inteligentes. Es muy importante la relación cerebro-hipófisis, tálamo-hipotálamo. La información que nos llega a través de la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto son procesados a través de la corteza cerebral y dependiendo del estímulo, su grado e intensidad estimula al tálamo, hipotálamo y la hipófisis. Estos secretan hormonas y neurotransmisores que van al sistema circulatorio. Afectan las glándulas, la secreción interna, y estas regulan la secreción enzimática y hormonal general, produciendo salud o enfermedad. Es muy importante. Cuando las personas tienen la tendencia a solo prestar atención a lo que quieren escuchar, porque es lo que desean, es porque el mecanismo de escape del cerebro límbico que plantea todo como amenaza o recompensa. Si uno está con el cerebro prefrontal apagado porque está estresado, pasa al cerebro límbico. El cerebro límbico está siempre en una crisis, que piensa que todo el tiempo lo están amenazando, o sea, se va a los extremos.
De esa manera empieza a generar todo este tipo de secreciones. Ahora vamos a ver cómo podemos regular y llegar a un intermedio de esta situación. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que ama el cerebro es descansar. Cuando duermes la siesta, se eleva mucho la serotonina. Esto lo han comprobado los orientales. Y en las empresas les han hecho unos cubículos para echar breves siestas. Sube la serotonina y estás de nuevo a tope. Cuando se sobrepasan las capacidades del cerebro prefrontal, este se apaga y entramos en el terreno límbico. Si te cansas, te distraes, bajas la guardia y te equivocas y llegas al final del día con 1000 cosas que quedaron en el camino, esto genera frustración e inconformismo y es tu cerebro el que cansa a tu cuerpo físico. El cerebro es el que cansa al cuerpo físico. Eje serotonina-melatonina. Estas dos hormonas representan la mayor parte de la química del sistema límbico profundo. La serotonina regula positivamente el estado de ánimo y el comportamiento social, el apetito y la digestión, el sueño, la memoria, el deseo y desempeño sexual. Nos hace personas activas y vitales, mientras que la melatonina es todo lo contrario. Nos induce a dormir, a no querer mejorar, a no tomar iniciativas. Por eso se dice que hay personas que están dormidas o aletargadas. Una siesta corta aumenta la serotonina, pero un sueño prolongado genera más secreción de melatonina. Y así, cuanto más duermes, más quieres dormir y más sueño tienes. Eso no es un sueño reparador, sino un sueño que te inactiva y te inmoviliza. Cuando se dice estás en el limbo, justamente se hace referencia a una persona dormida, estática, inactiva, debido a una secreción de base melatónica que deprime el metabolismo. Son personas que se acomodan dentro de la zona de confort y no salen de allí. Cuando el cerebro prefrontal supera su capacidad de trabajo, genera estrés y se desconecta. Si eso sucede, la actividad pasa al cerebro límbico y corremos el riesgo de ahogarnos en el mar de la emoción, el desánimo, la ira, la tristeza o la euforia. Dijimos que el córtex es el cerebro más nuevo, pero el menos eficiente, y muchas veces, si lo apagamos, nos cuesta que vuelva a arrancar. ¿Cuál es el truco? Apagar solo el cerebro prefrontal y encender otras áreas del córtex, que podemos denominar cortes lúdicos, que está compuesto por el motor, la visual, auditivo, gustativo, olfatorio. Los sentidos. Los sentidos. Muy bien, qué atenta que estás. El córtex motor se activa caminando, dando un paseo o haciendo deporte o yoga. Estimula zonas de secreción de serotonina, por lo que se neutraliza la adrenalina y el cortisol y reduce el estrés. El córtex visual se activa cuando vemos una película o nos dedicamos a observar paisajes o a sacar fotos. El córtex auditivo se usa cuando escuchamos música, sobre todo armónica. El córtex gustativo
al disfrutar una infusión, una rica comida. Por ello es la pausa del café tan saludable. Y el córtex olfativo se activa con los aromas y si son agradables, neutraliza el estrés. Mira vos. Claro, por eso está la aromaterapia y todo, musicoterapia. Exactamente. Fisiología de las terapias complementarias. Las terapias complementarias reciben su nombre del hecho que, si bien no reemplazan las técnicas médicas convencionales, las complementan regulando estados de ánimo, reduciendo el estrés y haciendo que el paciente esté más predispuesto al proceso de curación. Su mecanismo de acción obedece a la secreción de hormonas por la hipófisis, tálamo e hipotálamo, por estímulos como la música, aromas y colores adecuados. La musicoterapia, aromaterapia y cromoterapia son excelentes herramientas que nos ayudan a controlar el estrés y los estados de ánimo. Aromaterapia es conveniente evitar aromas como el tabaco o comida en el hogar. En un lugar podemos aromatizar las estancias con aroma a vainilla. Musicoterapia. La música es vibración y como tal tiene la particularidad de activar y equilibrar las distintas partes del cerebro, en especial la de Mozart. Es una de las matemáticas perfectas en su forma y por ello se centra en la mente concreta y racional, haciendo que la actividad límbica y la emoción descontrolada se equilibren. Miramos. Cromoterapia. Los colores fríos, como el violeta claro y el azul celeste, tranquilizan y relajan y pueden usarse para salas de recuperación o relax, dormitorios y salas de estar. Los colores cálidos como el blanco, amarillo y naranja tenues producen activación moderada del metabolismo y predisponen a tomar decisiones. Son adecuadas para salas de espera, dependencias administrativas y comedores. Y el rojo recuerda la sangre y produce emociones y deseos fuertes y a menudo desequilibrados, entre ellos el de comer. Por eso se usa en tantos restaurantes. Todos estos factores, el estudio y observación de la dinámica emocional y mental, el clima positivo que podamos generar en la familia, el grupo y el equipo de trabajo, la música, los aromas y los colores, harán un todo, cuyo resultado final será el éxito y la satisfacción de todos. Y ahora culminamos con la aplicación práctica, del cual les traje ahí después para que se lleven. Nuestro desafío es aprender a relacionarnos de manera productiva y el éxito de esta tarea dependerá de la resolución de las situaciones que se nos presentan en el diario vivir. Puedes hacer un cartel con los tips para mejorar el desempeño individual y grupal y colocarlo en un lugar visible y de paso continuo para que puedas repetir estas afirmaciones cuando sea necesario. Primero, todo es relativo y cambiante. Esto también pasará. Segundo, no hay cosas difíciles. Yo soy constructivo y resuelvo. El pasado y el futuro no existen. El único momento es el ahora. Trabajo por mis objetivos y me desapego del resultado. No doy nada por supuesto. Me aseguro de cada situación. La emoción es un motor. Yo soy quien elige la emoción adecuada. No hago nada por obligación. Siempre elijo dónde quiero estar.
No juzgo a nadie. Me centro en mis actos. ¿Qué es lo que me traerá resultados? No tomo nada como personal. Solo me ocupo de mejorar. La gente exitosa no se excusa. El error es parte del aprendizaje. Muchas gracias.